El sol ardía sobre Sevilla, pero la plaza estaba helada por el silencio. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, apretó la mano de Álvaro mientras las campanas de la iglesia resonaban. Frente a ellos, su familia, rígida como estatuas, bloqueaba el camino hacia el altar con una sola palabra: no. Diego había imaginado este día 1000 veces. Desde que conoció a Álvaro en un bar de Triana, bajo luces tenues y el eco de una guitarra flamenca, supo que su vida había cambiado. Álvaro, con su risa fácil y sus ojos que parecían guardar un secreto, era todo lo que Diego nunca supo que necesitaba. Eran dos almas que se encontraron en el caos, dos hombres que, a pesar del mundo, se habían elegido. Pero ahora, en el día de su boda, la familia de Diego había decidido que el amor no era suficiente. La madre de Diego, Carmen, una mujer de 55 años con el rostro curtido por años de lucha y tradición, dio un paso adelante. No puedes casarte, Diego, dijo, su voz temblando de furia y dolor. No mientras tu hermano esté en prisión. ¿Cómo puedes celebrar cuando él no está aquí? La plaza, llena de invitados, se llenó de murmullos. Los amigos de Diego y Álvaro, sentados en sillas blancas bajo guirnaldas, se miraron con incomodidad. La boda, planeada durante meses, se deshacía como arena entre los dedos. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su hermano mayor, Rafael, estaba en la cárcel por un delito que nadie mencionaba en voz alta. Un robo que salió mal, una noche que cambió todo. La familia lo había convertido en un mártir, un símbolo de su unidad rota. Pero Diego no podía esperar. No podía poner su vida en pausa por un hermano que, aunque amaba, había elegido su propio camino. Miró a Álvaro, que estaba a su lado, con el traje ligeramente arrugado por el calor, pero con una calma que lo anclaba. Lo siento, mamá, dijo Diego, su voz firme pero quebrada. No voy a esperar más. La decisión no fue fácil. Durante semanas, Diego había luchado con la culpa. Rafael había sido su protector, el hermano que lo defendió cuando, a los 16 años, confesó que era gay. En un pueblo pequeño cerca de Sevilla, donde las miradas pesaban más que las palabras, Rafael fue el primero en abrazarlo. Pero ahora, la lealtad a su hermano chocaba con el amor que sentía por Álvaro. Y Álvaro, con su paciencia infinita, nunca le pidió que eligiera. Haz lo que sientas, Diego, le había dicho una noche mientras caminaban por el Guadalquivir. Pero recuerda que nuestro amor no es un delito. La tensión en la plaza creció. Carmen, con lágrimas en los ojos, se acercó a Diego. Si sigues adelante, lo haces solo, dijo. Las palabras cortaron como un cuchillo. Diego sintió el peso de la tradición, de la familia, de un mundo que le pedía sacrificarse por algo que no podía controlar. Pero entonces Álvaro apretó su mano, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. No realmente. Sin decir una palabra, Diego dio un paso adelante, llevando a Álvaro consigo. La multitud se abrió, algunos con sonrisas tímidas, otros con rostros de desaprobación. La iglesia, con sus puertas abiertas, los esperaba. Pero en ese momento, Diego supo que no necesitaba un altar para sellar su amor. Lo que importaba estaba a su lado, en la mano que sostenía, en los ojos que lo miraban con una promesa que ninguna tradición podía romper. El atardecer bañaba Sevilla en tonos dorados, pero en la plaza, el aire seguía cargado. Diego y Álvaro caminaron hacia la iglesia, ignorando las miradas. Algunos invitados, amigos cercanos que conocían su historia, se levantaron para seguirlos, sus aplausos rompiendo el silencio. Pero la familia de Diego permaneció inmóvil. Carmen, con los brazos cruzados, parecía una figura de piedra. Su padre, Antonio, un hombre callado de 60 años, simplemente bajó la mirada. Dentro de la iglesia, el sacerdote, un hombre joven y progresista llamado Padre Miguel, los esperaba con una sonrisa. Había conocido a Diego y Álvaro durante las reuniones previas,
y su apoyo era un faro en medio de la tormenta. El amor es un regalo, les había dicho en una de esas charlas. Y nadie tiene derecho a arrebatárselo. Ahora, mientras los veía entrar, les hizo un gesto para que avanzaran. La ceremonia fue sencilla, pero cada palabra resonaba con fuerza. Diego y Álvaro intercambiaron votos que habían escrito en noches de insomnio, promesas de estar juntos en los días oscuros y en los luminosos. Diego habló de cómo Álvaro le había enseñado a ser valiente, a no esconderse. Álvaro, con la voz quebrada, confesó que Diego era su hogar, el lugar al que siempre quería volver. Cuando se pusieron los anillos, las lágrimas corrieron libremente, no solo por ellos, sino por los amigos que los rodeaban, testigos de un amor que había vencido al rechazo. Fuera, la plaza seguía dividida. Algunos familiares se habían ido, incapaces de aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero otros, como la prima de Diego, Lucía, una joven de 25 años con el espíritu libre de quien ha viajado por el mundo, se quedó. Lucía había sido la primera en la familia en apoyar a Diego cuando salió del armario, y ahora, con una sonrisa, le envió un mensaje: «Estoy orgullosa de ti». La recepción fue en un patio andaluz, decorado con flores y luces que colgaban como estrellas. La música flamenca llenaba el aire, y por un momento, Diego y Álvaro olvidaron el peso del día. Bailaron, rieron, se abrazaron. Pero en el fondo, Diego no podía ignorar el vacío. Su familia no estaba allí. Su madre, su padre, sus tías y tíos, todos habían elegido a Rafael sobre él. Y aunque entendía su dolor, no podía evitar sentir que lo habían abandonado. Esa noche, mientras yacían en su apartamento, Álvaro rompió el silencio. «¿Estás bien?», preguntó, acariciando el rostro de Diego. Él no respondió de inmediato. En su mente, las imágenes del día se mezclaban: la plaza, los votos, la ausencia de su familia. Finalmente, dijo: «Estoy feliz, pero también estoy roto». Álvaro lo abrazó, y en ese abrazo, Diego encontró la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con su bullicio habitual, pero para Diego, el mundo era diferente. Era un hombre casado, un hombre que había elegido su camino. Sin embargo, la herida de la ausencia de su familia seguía fresca. Decidió escribir una carta a su madre, no para convencerla, sino para liberarse. En ella, habló de su amor por Álvaro, de cómo había encontrado un hogar en él, y de cómo esperaba que algún día ella pudiera entenderlo. La carta nunca recibió respuesta, pero Diego no se rindió. Con Álvaro a su lado, comenzó a construir una nueva vida. Se mudaron a un pequeño piso en el centro de Sevilla, donde las mañanas olían a café y las noches a promesas. Pero el eco de Rafael seguía presente. Diego visitaba a su hermano en la cárcel una vez al mes, llevándole libros y noticias del mundo exterior. Rafael, a sus 35 años, era un hombre cambiado, más silencioso, pero aún con el mismo cariño por su hermano. «Hiciste lo correcto», le dijo una vez, con una sonrisa triste. «No dejes que la familia te haga sentir menos». La vida continuó, y con ella, los desafíos. Diego y Álvaro enfrentaron miradas de desaprobación, comentarios susurrados en las calles, pero también encontraron aliados inesperados, vecinos que los invitaban a cenar, amigos que celebraban su amor. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, era un lugar donde podían ser ellos mismos, aunque no siempre fuera fácil. Un año después, Diego recibió una llamada inesperada. Era Lucía, su prima, con noticias que hicieron que su corazón se detuviera. «Tu madre quiere verte», dijo. Diego no sabía qué esperar. Había pasado un año desde la boda, un año de silencio entre él y Carmen. Pero la curiosidad, y tal vez la esperanza, lo llevaron a aceptar la reunión. El encuentro fue en la casa familiar, un lugar lleno de recuerdos. Carmen, sentada en el comedor, parecía más pequeña de lo que Diego recordaba. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora mostraban cansancio.
No estaba lista, confesó ella, con la voz baja. No estaba lista para verte elegir tu vida sobre la nuestra. Diego escuchó, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez, su madre estaba hablando, no acusando. La conversación fue larga y difícil. Carmen habló de Rafael, de cómo su encarcelamiento la había roto, de cómo sentía que la familia debía permanecer unida en la tragedia. Pero también admitió que había sido injusta con Diego. Te vi en la plaza ese día, dijo. Vi cómo mirabas a Álvaro, y supe que no estabas equivocado. Pero no podía aceptarlo. Diego no pidió disculpas, y ella no las ofreció. Sin embargo, algo cambió. Fue un primer paso, frágil pero real. Álvaro, siempre el optimista, vio esto como una señal. Dale tiempo, le dijo a Diego. El amor siempre encuentra una manera. Y aunque Diego quería creerle, una parte de él seguía herida. La reconciliación con su madre no borraría el año de silencio, ni la ausencia en su boda. Pero también sabía que el amor, en todas sus formas, requería paciencia. Mientras tanto, la vida de Diego y Álvaro florecía. Decidieron abrir un pequeño café en Triana, un lugar donde la música en vivo y el aroma del café reunían a personas de todos los rincones de Sevilla. El café, llamado El Abrazo, se convirtió en un refugio para quienes buscaban un espacio seguro, un lugar donde ser aceptados. Allí, Diego y Álvaro compartían su historia, no como un cuento de hadas, sino como una prueba de que el amor puede sobrevivir al rechazo. Sin embargo, no todo era perfecto. La sociedad sevillana, aunque progresista en muchos aspectos, aún tenía rincones de intolerancia. Una noche, un grupo de hombres irrumpió en el café, gritando insultos y rompiendo cristales. Diego, que estaba detrás del mostrador, sintió que el miedo lo paralizaba. Pero Álvaro, con una calma que parecía desafiar el caos, se enfrentó a ellos. Este es nuestro hogar, dijo, con una voz que no tembló. Y no van a quitárnoslo. La policía llegó, los agresores huyeron, pero el daño estaba hecho. El café quedó destrozado, y con él, una parte del sueño de Diego y Álvaro. Esa noche, mientras limpiaban los escombros, Diego rompió a llorar. No sé si puedo seguir, admitió. Álvaro lo abrazó, como siempre, y le susurró, lo reconstruiremos. Juntos. La reconstrucción del café fue más que física. Fue un acto de resistencia. Amigos, vecinos y clientes se unieron para ayudar. Lucía organizó una recaudación de fondos, y en pocas semanas, El Abrazo volvió a abrir sus puertas, más fuerte que nunca. El incidente, aunque doloroso, les dio visibilidad. Gente de toda Sevilla, e incluso de otras ciudades, venía a conocer el café que se había enfrentado al odio con amor. Diego, inspirado por esta muestra de apoyo, decidió hacer algo más. Comenzó a organizar noches de micrófono abierto en el café, donde personas de la comunidad LGBT podían compartir sus historias. Cada relato era una pieza de un mosaico más grande, una prueba de que no estaban solos. Una noche, una joven trans llamada Marta subió al escenario. Con lágrimas en los ojos, habló de cómo había sido rechazada por su familia, pero encontró una nueva en El Abrazo. Diego, sentado entre el público, sintió que todo el dolor había valido la pena. Mientras tanto, la relación con su madre mejoraba lentamente. Carmen comenzó a visitar el café, al principio con cautela, pero luego con más frecuencia. Una tarde, mientras servía café, Diego la vio hablando con Álvaro, riendo por primera vez en mucho tiempo. No era una reconciliación completa, pero era algo. Y para Diego, eso era suficiente por ahora. La vida en Sevilla seguía su curso, con sus días de sol y sus noches de flamenco. Diego y Álvaro, ahora más fuertes, continuaban enfrentando desafíos, pero también celebrando victorias. Cada aniversario de su boda era una fiesta en el café, un recordatorio de que habían elegido el amor sobre el miedo.
Y aunque el eco de Rafael seguía presente, Diego aprendió a vivir con él, a honrar a su hermano sin sacrificar su propia felicidad. El segundo año de matrimonio trajo nuevos retos. Rafael salió de la cárcel, y su regreso sacudió la dinámica familiar. Diego, que había aprendido a vivir sin la aprobación de su familia, ahora enfrentaba la presencia de su hermano, un hombre que había sido su héroe pero también el motivo de su dolor. Rafael, con el cabello más gris y los ojos cansados, parecía atrapado entre la culpa y el deseo de recuperar el tiempo perdido. La primera reunión fue tensa. Diego invitó a Rafael al café, esperando que el ambiente neutral ayudara. Pero Rafael, aún marcado por la prisión, estaba distante. Me alegra que hayas seguido adelante, dijo, mirando el suelo. Pero no sé cómo encajo aquí. Diego sintió una punzada de tristeza. Quería a su hermano, pero también sabía que no podía cargar con su peso. Álvaro, como siempre, fue el puente. Invitó a Rafael a pasar más tiempo en el café, a conocer a la comunidad que habían construido. Poco a poco, Rafael comenzó a abrirse. Una noche, mientras escuchaba a un joven contar su historia en el micrófono abierto, Rafael se acercó a Diego. Nunca supe cuánto luchaste, admitió. Pensé que era yo el que sufría. Por primera vez, los hermanos hablaron sin barreras, compartiendo el dolor de sus caminos separados. La presencia de Rafael también afectó a Carmen. Ver a sus dos hijos juntos, aunque fuera en pequeños momentos, la hizo reflexionar. Una tarde, mientras ayudaba en el café, se acercó a Álvaro. Gracias por cuidar de mi hijo, dijo, con una sinceridad que sorprendió a todos. Álvaro, con su sonrisa característica, respondió, él me cuida a mí también. El café se convirtió en un símbolo de esperanza en Sevilla. Periodistas locales comenzaron a escribir sobre el abrazo, y pronto, turistas y activistas visitaban el lugar. Diego y Álvaro, aunque abrumados por la atención, estaban agradecidos. Su amor, que había comenzado como un acto de desafío, ahora inspiraba a otros. Pero también sabían que la lucha no había terminado. Cada día traía nuevas historias de rechazo, de familias rotas, de corazones heridos. Una noche, mientras cerraban el café, Diego recibió un correo electrónico. Era de una organización LGBT en Madrid, invitándolos a hablar en una conferencia nacional. Quieren que contemos nuestra historia, dijo Diego, incrédulo. Álvaro lo abrazó, riendo. Mira lo lejos que hemos llegado, dijo. Y aunque Diego aún sentía el peso de los años de lucha, también sintió un orgullo inmenso. La conferencia en Madrid fue un punto de inflexión. Diego y Álvaro hablaron frente a cientos de personas, compartiendo no solo su amor, sino también los obstáculos que enfrentaron. La audiencia, una mezcla de activistas, familias y curiosos, los recibió con una ovación de pie. Para Diego, fue un momento de validación. Por primera vez, sintió que su historia tenía un propósito más grande. De vuelta en Sevilla, la vida continuó. El café prosperaba, y la relación con la familia de Diego mejoraba lentamente. Carmen comenzó a asistir a las noches de micrófono abierto, escuchando las historias de otros con una mezcla de asombro y tristeza. Una noche, se acercó a Diego y le pidió perdón. No entendí, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero ahora veo quién eres. Diego, con el corazón lleno, la abrazó. No era el final de la herida, pero era un comienzo. Rafael también encontró su lugar. Comenzó a trabajar en el café, ayudando con las reparaciones y la organización de eventos. Su presencia trajo una nueva energía, y aunque nunca recuperaría los años perdidos, estaba decidido a ser parte de la vida de su hermano. Una noche, mientras tocaban flamenco en el café, Rafael se acercó a Álvaro. Gracias por no rendirte con él, dijo. Álvaro, con una sonrisa, respondió, nunca lo haría. El tercer año trajo una calma inesperada.
Diego y Álvaro, ahora más seguros en su amor y su propósito, comenzaron a soñar con algo más grande. Decidieron expandir el abrazo, abriendo una segunda sucursal en Granada. La idea era ambiciosa, pero sentían que era el momento de llevar su mensaje más allá de Sevilla. El proceso no fue fácil. Encontrar un local, lidiar con permisos y enfrentar la burocracia fue agotador. Pero cada obstáculo los unía más. Trabajaban juntos hasta altas horas de la noche, planeando cada detalle. Una noche, mientras revisaban planos en su pequeño piso, Álvaro se rió. ¿Recuerdas cuando pensábamos que casarnos era lo más difícil? Diego, agotado pero feliz, le dio un beso. Contigo, todo es posible. La apertura del café en Granada fue un éxito. La comunidad local lo recibió con los brazos abiertos, y pronto, el nuevo El Abrazo se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad LGBT en la ciudad. Diego y Álvaro viajaban entre Sevilla y Granada, agotados pero llenos de energía. Cada sonrisa, cada historia compartida, les recordaba por qué lo hacían. Mientras tanto, la relación con la familia de Diego seguía evolucionando. Carmen, ahora una presencia constante en el café de Sevilla, comenzó a involucrarse más. Organizó talleres de cocina andaluza, enseñando recetas familiares a los clientes. Para Diego, ver a su madre reír y compartir con extraños era un milagro pequeño pero poderoso. Rafael, por su parte, encontró una nueva pasión. Comenzó a escribir, plasmando sus experiencias en la cárcel y su viaje de redención. Sus textos, crudos y honestos, se publicaron en una revista local, y pronto, recibió invitaciones para hablar en eventos. Diego, orgulloso, lo veía transformarse. Siempre supe que eras más que tus errores, le dijo una noche, mientras compartían una cerveza en el café. Pero no todo era perfecto. La sucursal en Granada enfrentó resistencia. Un grupo conservador local organizó protestas, acusando al café de promover valores contrarios a la tradición. Diego, que había aprendido a lidiar con el odio, sintió que el peso volvía. Pero esta vez, no estaba solo. La comunidad de Granada se unió, organizando contraprotestas llenas de música y banderas arcoíris. Álvaro, siempre el optimista, dijo, nos atacan porque saben que estamos cambiando las cosas. La vida continuó, y con ella, nuevos sueños. Diego y Álvaro comenzaron a hablar de adoptar. La idea los emocionaba, pero también los aterraba. Sabían que el proceso en España, aunque legal, no sería fácil para una pareja gay. Pero estaban decididos. Quiero darle a alguien el hogar que nosotros hemos construido, dijo Diego una noche, mientras miraban las estrellas desde la Alhambra. Álvaro, con lágrimas en los ojos, asintió. Hagámoslo. El proceso de adopción fue largo y lleno de obstáculos. Tuvieron que enfrentarse a entrevistas, evaluaciones y preguntas que a veces parecían diseñadas para hacerlos dudar. Pero cada rechazo los hacía más fuertes. Finalmente, después de meses de espera, recibieron la noticia, habían sido aprobados para adoptar a una niña de 5 años llamada Sofía. Sofía era una niña tímida, con ojos grandes y una sonrisa que escondía una historia de abandono. Cuando llegó a su nuevo hogar, Diego y Álvaro estaban nerviosos, pero listos. La primera noche, mientras la arropaban, Sofía les preguntó, «¿Siempre estaré aquí?» Diego, con el corazón apretado, respondió, «Siempre». Álvaro, sentado al otro lado de la cama, añadió, «Y nunca estarás sola». La llegada de Sofía cambió todo. Diego y Álvaro, que habían enfrentado el rechazo de una familia y la intolerancia de una sociedad, ahora eran padres. Cada día traía nuevas lecciones, desde aprender a trenzar el cabello de Sofía hasta calmar sus pesadillas. Pero también traía alegría. Ver a Sofía reír mientras jugaba en el café, o escuchar sus preguntas curiosas, era un recordatorio de que el amor podía sanar. Carmen,
al conocer a su nieta, se derritió. La mujer que una vez había detenido una boda ahora pasaba horas jugando con Sofía, contándole historias de Sevilla. «Es como si la vida me diera una segunda oportunidad», le dijo a Diego una tarde. Él, por primera vez en años, sintió que su madre lo entendía. Rafael también se convirtió en una figura importante para Sofía. La llevaba al parque, le enseñaba a montar en bicicleta, y poco a poco, encontró un propósito en ser su tío. Una noche, mientras pintaban juntos en el café, Sofía le dijo: «Eres mi héroe». Rafael, con lágrimas en los ojos, miró a Diego. «Ella es la razón por la que sigo adelante», confesó. El café en Granada creció, y con él, la comunidad que lo rodeaba. Diego y Álvaro organizaron festivales anuales, celebrando la diversidad y el amor. Cada evento era una mezcla de música, arte y historias, un espacio donde todos podían ser ellos mismos. La prensa comenzó a llamarlos los guardianes del amor, un título que los hacía reír pero también los llenaba de orgullo. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. La adopción trajo nuevas críticas. Algunos vecinos murmuraban, algunos familiares lejanos se negaban a conocer a Sofía. Pero Diego y Álvaro estaban preparados. Habían aprendido que el amor no necesitaba la aprobación de todos, solo la fuerza de quienes lo vivían. Un día, mientras organizaban un festival en Sevilla, Diego recibió una carta. Era de su padre, Antonio, quien había permanecido en silencio durante años. La carta era breve, pero poderosa. «No entendí tu amor», escribió. «Pero veo lo que has construido, y estoy orgulloso». Diego, con lágrimas en los ojos, le mostró la carta a Álvaro. «Tal vez el mundo está cambiando», dijo. El festival fue un éxito. Miles de personas llenaron la plaza, bailando bajo las luces y celebrando la vida. Sofía, ahora más segura, corrió entre la multitud, sosteniendo una bandera arcoíris que le había regalado Lucía. Carmen y Rafael, presentes en el evento, se unieron al baile, riendo como nunca antes. Esa noche, mientras cerraban el café, Diego y Álvaro se sentaron en el patio, mirando las estrellas. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Álvaro, tomando la mano de Diego. Él asintió, sintiendo el peso de los años, pero también la ligereza de la felicidad. «Y lo hicimos juntos», respondió. El cuarto año de matrimonio trajo una nueva prueba. Una organización conservadora presentó una demanda contra el abrazo, acusándolos de promover ideologías dañinas. La noticia llegó como un golpe, pero Diego y Álvaro no se sorprendieron. Habían enfrentado el odio antes, y estaban listos para luchar de nuevo. Contrataron a un abogado, un hombre joven llamado Javier que creía en su causa. El proceso fue agotador, lleno de audiencias y titulares sensacionalistas. Pero la comunidad se unió a ellos. Clientes, amigos y desconocidos enviaron cartas de apoyo, organizaron marchas y llenaron las redes sociales con mensajes de solidaridad. El abrazo no está solo, se convirtió en un lema que resonaba en toda España. Durante el juicio, Diego tuvo que testificar. Frente a un tribunal lleno de rostros serios, habló de su amor por Álvaro, de su lucha por ser aceptados, de su sueño de crear un espacio donde nadie se sintiera rechazado. Su voz tembló, pero no se quebró. Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Álvaro, sentado en la primera fila, le sonrió, dándole fuerza. El juez falló a su favor. La demanda fue desestimada, y el abrazo salió más fuerte. La victoria fue celebrada con una gran fiesta en el café, donde Sofía, ahora de 7 años, bailó con una corona de flores que le había hecho Carmen. La comunidad, una vez más, demostró que el amor era más grande que el odio. La vida continuó, y con ella, nuevos sueños. Diego y Álvaro comenzaron a trabajar con organizaciones nacionales, abogando por los derechos LGBT. Su historia,
que había comenzado en una plaza de Sevilla, ahora inspiraba a personas en toda España. Recibían cartas de jóvenes que se sentían validados por su valentía, de padres que querían entender a sus hijos, de comunidades que buscaban construir sus propios refugios. Sofía crecía, llena de curiosidad y amor. Una tarde, mientras dibujaba en el café, le preguntó a Diego, ¿por qué algunas personas no nos quieren? Él, con el corazón apretado, le explicó que el mundo a veces teme lo que no entiende, pero que el amor siempre encuentra una manera. Sofía, con la sabiduría de una niña, asintió. Entonces nosotros seguiremos amando, dijo. El quinto año marcó un hito. Diego y Álvaro fueron invitados a hablar en un evento internacional en Barcelona, donde compartieron su historia con activistas de todo el mundo. Su mensaje era simple pero poderoso: el amor es un derecho, no un privilegio. La audiencia, conmovida, los ovacionó de pie. Para Diego, fue un momento de reflexión. Había comenzado como un hombre asustado, temiendo el rechazo de su familia, y ahora estaba cambiando el mundo, un corazón a la vez. De vuelta en Sevilla, la vida seguía su curso. El Abrazo se había convertido en una red de cafés, con sucursales en varias ciudades españolas. Cada una era un testimonio de su amor y su lucha. Sofía, ahora una niña segura y valiente, era el centro de su mundo. Carmen y Rafael, ahora parte integral de sus vidas, los apoyaban en cada paso. Una noche, mientras celebraban el 5º aniversario de su boda, Diego miró a Álvaro. «Si me hubieras dicho hace 5 años que estaríamos aquí, no te habría creído», dijo. Álvaro, con su sonrisa eterna, respondió: «Siempre supe que lo lograríamos». «Porque te amo». Se besaron bajo las luces del café, rodeados de amigos, familia y una comunidad que habían construido con amor y resistencia. El eco de aquella plaza en Sevilla, donde su familia detuvo su boda, seguía presente, pero ya no era una herida. Era un recordatorio de cuanto habían superado. Diego y Álvaro, con Sofía de la mano, sabían que su amor no solo los había salvado, sino que había dado esperanza a otros. Y en ese amor, encontraron un final que no era un final, sino un nuevo comienzo.